En el anterior video nos encargamos y terminamos el video exponiendo las condiciones sensibles del conocimiento. Pero además de eso, en la estética trascendental, que es la primera parte de la crítica de la razón pura, Kant también se va a ocupar del conocimiento matemático. A primera vista, para muchos de ustedes eso nos puede generar incógnitas, nos puede parecer hasta extraño, pues las matemáticas no se hacen con los sentidos, se hacen con el entendimiento. Si lo trata ahora es porque, según Kant, es posible llegar a formular juicios sintéticos a priori en las matemáticas, ya que éstas como tal dependen del espacio y del tiempo para que puedan llegar a ser intuiciones puras en la mente. El razonamiento de Kant para justificar la anterior afirmación se puede resumir del siguiente modo. Cuando hablamos de la matemática, estamos hablando de la geometría y de la aritmética. La geometría como tal se ocupa del espacio, de las líneas, de las rectas, de los sólidos, de los volúmenes. La aritmética se ocupa del tiempo como tal, porque cuando nosotros vamos a estudiar los números, estos se construyen por la sucesiva adición de unidades en el tiempo. Entonces en la aritmética lo que se da es una sucesión. Entonces, según Kant, las matemáticas pueden formular juicios sintéticos a priori porque tanto el espacio como el tiempo son intuiciones puras a priori. O sea, en otras palabras, espacio y tiempo son condiciones previas independientes de la experiencia. Por lo tanto, las matemáticas formulan juicios acerca del espacio y del tiempo como tal. Y como ya hemos dicho, tanto espacio como tiempo resultan siendo condiciones previas, por lo tanto totalmente independientes de los datos sensibles, los cuales son particulares. Luego, los juicios de la matemática son independientes de toda experiencia particular. Kant estaba convencido que los juicios sintéticos a priori como tal no solamente eran un asunto teórico, sino que los juicios sintéticos a priori de verdad existían como tal. Otra cuestión es explicar cómo esos juicios son posibles. Y el problema se hace más grande cuando yo trato de definir cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las matemáticas como tal. ¿Es posible la existencia de juicios sintéticos a priori en las matemáticas? Kant lo que nos va a demostrar es que esos juicios como tal sí existen, tanto en la aritmética como en la física como tal. En la matemática, dice, tenemos un ejemplo de la aritmética. 6 más 18 igual 14. Como tal, es un juicio sintético, ya que el concepto de 14 no se encuentra contenido ni en 6 ni en 8, y es solamente mediante la intuición y el análisis que nosotros podemos llegar a la idea de 14.
y además este es un juicio universal. En todo lado 6 más 8 es igual a 14 y es totalmente necesario. Una vez determinado que la matemática puede elaborar juicios sintéticos a priori y como tal es una ciencia, Kant inaugura la segunda parte de su libro titulada La analítica trascendental. Hasta ahora lo que hemos podido afirmar como tal es que la sensibilidad viene siendo el primer momento a la hora de conocer. Eso es innegable para Kant. Si yo voy a conocer, mi conocimiento parte de la sensibilidad. Y es que, según Kant, percibir un fenómeno no significa que nosotros lo estemos comprendiendo. Una cosa es una percepción, otra cosa es una percepción. Y dice Kant, por lo tanto, si la función propia de la sensibilidad es percibir, la función propia del entendimiento va a ser comprender. En la analítica trascendental se va a estudiar el segundo nivel del conocimiento. El primer nivel del conocimiento es la sensibilidad. El segundo nivel del conocimiento es intelectual. Y la función principal de la analítica trascendental es pensar los objetos. Esa es la principal función del entendimiento, que sería el segundo nivel del conocimiento. Ya hemos visto en la estética trascendental cómo cuando nosotros vamos a hablar del conocimiento sensible, este como tal se constituye, se forma por una pluralidad de fenómenos, los cuales no poseen una unidad, sino que como tal se muestran muy diversos. Lo que va a hacer el entendimiento es a esa diversidad de fenómenos darle una unidad a través del ejercicio del pensamiento. Para Kant, pensar es esa capacidad o actividad que como tal es capaz de unificar la pluralidad de fenómenos, y esta actividad como tal se realiza por medio del entendimiento, que atribuye o que le asigna a los fenómenos los conceptos. Entonces, ¿qué es un concepto? La manera como el pensamiento unifica la pluralidad de fenómenos. Coloquemos un ejemplo. Si nosotros observamos un cuadro, gracias al conocimiento sensible recibiremos representaciones o imágenes como sensaciones. Pero solo gracias al entendimiento podremos pensar el cuadro y elaborar, por ejemplo, el concepto de belleza. Según Kant, por la sensibilidad nosotros captamos las impresiones y a través del entendimiento nosotros pensamos los objetos. Ambas capacidades se relacionan. Es más, el entendimiento como tal se va a apoyar en la sensibilidad. Y es que en la presentación del proceso del conocimiento, nosotros separamos lo sensible de lo intelectual y separamos también sus facultades, sensibilidad y entendimiento. Es verdad que son facultades diferentes, pero actúan de forma unidas. Existe una unión como tal. Y con el conocimiento pasa en frase de Kant: intuiciones sin conceptos son ciegas.
conceptos sin intuiciones son vacíos. Y es que gracias a la sensibilidad, los objetos nos son dados. Y gracias al entendimiento es que nosotros podemos pensarlos. Necesitamos sumar las dos cosas para poder conocer los objetos. Por ejemplo, si nosotros tenemos objetos, pero no podemos pensarlos, ¿de qué nos sirve? Y si nosotros pudiéramos pensar, pero no hay objetos, también ¿de qué sirve? Ni la intuición puede pensar nada, ni el entendimiento puede intuir nada. Para conocer necesitamos de la suma de las dos facultades. De la misma manera que en la estética trascendental se establecía el conocimiento sensible y señalaba las formas puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo como condiciones a priori necesarias para que los objetos nos sean dados en la intuición sensible, de la misma manera en la analítica trascendental Kant va a estudiar las formas puras del entendimiento, las cuales como tal son condiciones a priori que en esencia son totalmente necesarias para que el sujeto pueda pensar los objetos, en últimas para que pueda pensar los datos de la intuición sensible. Si aplicamos el mismo esquema de materia y forma en el conocimiento, obtendríamos que la materia sería el fenómeno y en últimas vendría siendo el resultado del conocimiento sensible. La forma como tal del conocimiento son los conceptos puros a priori, que también Kant los llama categorías. Estas categorías cumplen el mismo papel que el espacio y el tiempo en el conocimiento sensible, solo que acá son más. Y en últimas, las categorías son las condiciones de posibilidad a priori necesarias, fundamentales para poder pensar los objetos. Sin la existencia de estas categorías, el entendimiento no podría pensar los objetos. Y es que, según Kant, pensar equivale a formular juicios. Por lo que todos los juicios, según Kant, se constituyen en actos del entendimiento. Y esos actos del entendimiento yo los puedo reducir a juicios. Ahora bien, si nosotros determinamos cuáles son, ojo aquí, si nosotros determinamos cuáles son las formas de juicio, podremos identificar cuáles son las funciones de unidad que operan en los mismos, las cuales no serían otras que las categorías. Entonces, las formas del juicio son las categorías. Y a esta operación del entendimiento, Kant la llama deducción trascendental de las categorías. En conclusión, para Kant, la función fundamental del entendimiento consiste en formular juicios, los cuales le permiten unificar y coordinar los datos de la experiencia a través de esos juicios. Kant parte del hecho de la necesidad de establecer una deducción metafísica de las categorías, para tratar de establecer cuáles son las diferentes categorías que existen en el entendimiento. Desde esta posición, Kant tratará de seguir el pensamiento aristotélico. Partirá Kant del estudio de los juicios. En ese sentido, Kant entiende que los juicios se pueden agrupar en 4 grandes grupos.
los juicios de cantidad, los juicios de cualidad, los juicios de relación y los juicios de modo. Vamos a estudiar los primeros juicios, los juicios de cantidad. En los juicios de cantidad nosotros encontramos tres tipos: los juicios universales, los juicios particulares y los juicios singulares. ¿Cuál es la condición fundamental de un juicio de cantidad universal? Kant lo define así, siguiendo la perspectiva de Aristóteles. En un juicio o en una categoría universal, todo A es B. En otras palabras, lo que se afirma en el predicado no se excluye en ningún sujeto. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Lo que estamos diciendo en el predicado se aplica a todos los componentes del sujeto. El segundo tipo de juicios de cantidad son los particulares. La condición fundamental es esa justamente, y es que algún A es B. En ese sentido, lo que queremos decir es que en el juicio particular, el sujeto A es tomado en parte. Ya no son todos, sino que solamente son algunos. En este caso, el ejemplo que nos queda sería el siguiente: algunos hombres, sujeto, que es tomado en parte, son leales. Predicado, que es tomado en su totalidad. Luego vienen los juicios individuales, que también se llaman juicios singulares. Los juicios individuales es cuando se refiere a una sola cosa o persona. En este sentido, lo que se afirma en el sujeto A es condición única de ese predicado B. Por ejemplo, Juan es músico. Esos son los tres tipos de juicios de cantidad: juicios universales, juicios particulares, juicios singulares. Los juicios de cualidad también son tres. Son los juicios afirmativos, los juicios negativos y los juicios infinitivos. ¿Cuándo un juicio es afirmativo? Cuando lo que se dice en el predicado es una cualidad del sujeto. Lo que estamos tratando de decir es que lo que se dice en el sujeto es cierto. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Juan es bueno. Juan, sujeto, lo que se dice de Juan en el predicado es una afirmación. Lo que se está dando en el predicado B con respecto a Juan A es una cualidad de este sujeto. Entonces, cuando tenemos los juicios que nos dan cualidades del sujeto, los vamos a llamar afirmativos. Los juicios negativos son al contrario, y es cuando el predicado nos descarta una cualidad del sujeto. ¿Eso qué significa en la estructura que estamos mirando? Que A, que es el sujeto, no es B, el predicado. Pues aquí tenemos el ejemplo. Sujeto, los animales. Predicado, no son piedras. Cuando utilizamos el no, ya estamos negando una cualidad del sujeto que era propia del juicio afirmativo. Y los juicios indefinidos o infinitos, que también se llaman, es cuando lo que se dice de A es no B. ¿Cómo así? Lo que queremos decir es que el predicado nos dice lo que no es el sujeto, pero ese sujeto queda con unas posibilidades infinitas de ser. No se lo define como en el juicio singular, Juan es, sino que la condición fundamental del sujeto es que se dice que alguien no es lo que se afirma en el predicado. Pues el ejemplo nos quedaría: alguien no es bueno. Los juicios de relación los podemos dividir en tres grupos también. Son los juicios categóricos, los juicios hipotéticos y los juicios disyuntivos. ¿Cuándo el juicio es categórico? Cuando lo que se dice de A siempre será B. O, en otras palabras, el juicio categórico es aquel que surge de una verdad absoluta.
Lo que se dice del sujeto se dice de manera universal. Y eso es necesario en todo tiempo y lugar. Entonces lo que estamos diciendo en este caso del mineral, que sería el sujeto, lo que el predicado afirma de ese sujeto tiene la condición de ser universal y tiene la condición de ser necesario en todo tiempo y en todo lugar, que es el caso de los minerales, son seres inertes. La condición de seres inertes es universal, todos los minerales son seres inertes. SA es B. Los juicios hipotéticos. En los juicios hipotéticos lo que se dice de A es B y esa relación que se establece entre A y B me permita que exista C. En otras palabras, lo que estamos queriendo decir es que lo que se afirma del sujeto se está afirmando pero bajo ciertas condiciones. Entonces el ejemplo queda: si llueve, la cosecha será buena. El agua hierve a 100 grados centígrados. Los juicios disyuntivos son aquellos en donde lo que se dice de A puede ser B o C o D. En otras palabras, cuando lo que se dice de A, que es sujeto, se puede afirmar alternativamente en varios predicados con relación a ese sujeto. Tomemos el sujeto agua. Yo puedo decir que el agua es sólida, B, que el agua es líquida, C, o que el agua es gaseosa. Esos tres predicados se pueden afirmar de manera alternativa con respecto al mismo sujeto. Y por último, los juicios de modo. Los juicios de modo pueden ser problemáticos, asertóricos y apodícticos. El juicio problemático está basado en la categoría de posibilidad y es cuando se afirma el predicado como posible del sujeto. O en la fórmula que estamos diciendo es que lo que se dice en B puede ser condición de A. Es posible que Juan sea un locutor. Los juicios asertóricos es cuando lo que se afirma en el predicado ya es algo efectivo del sujeto. En el sentido que lo que se dice de A, de hecho, es B. Es cuando yo digo Juan es locutor. Ya no estoy diciendo que puede ser, que es posible que sea. En el asertórico lo que se me da ya es un hecho. Se me comprueba efectivamente que eso es así. Y en el juicio apodíctico es cuando lo que el predicado se afirma tiene que ser necesariamente predicado de ese sujeto. No puede ser de otro sujeto. A necesariamente tiene que ser B. Y el ejemplo que tenemos es que los seres son racionales.